Ahora que has comentado España, siempre hay un comentario muy recurrente, y más en los últimos años, que es, como sigamos así acabaremos como en Venezuela. ¿Es una exageración o ya hay ciertas similitudes de España a Venezuela? No, es una exageración. Lo primero que tenemos que decir es que es una exageración. Es decir, entiendo que se puede hacer esa analogía. En España ha habido muchas carencias institucionales, ha habido muchos ataques institucionales, ha habido cosas que no se han hecho bien en los últimos años, muchísimas. Hay casos de corrupción, hay casos de deslealtad política, hay casos de cooptación de las instituciones del Estado, pero no es comparable a lo de Venezuela. España sigue siendo un Estado de Derecho donde, por ejemplo, con sus más y sus menos, pero, por ejemplo, el presidente, o digamos la familia del presidente, está siendo investigada por los tribunales de justicia. Yeah. Y los altos cargos del partido político en el gobierno están siendo investigados por la justicia y algunos de ellos están hoy entre rejas, en prisión preventiva, ¿no? Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta. Y además somos un país de Europa y no es comparable. Aquí hay una alternancia democrática a elecciones y cuando las elecciones las gana el partido pues que reúne la mayoría parlamentaria, gobierna. No tiene nada que ver con Venezuela, ¿no? Quizás el caso que se podría asemejar más al de España, y tampoco es a nivel económico el de Argentina, que es el de una degradación constante, el de no querer abrir los ojos, el de no preocuparnos de los temas importantes, el de mirar solo al mañana y no más allá. Ahí podríamos ver esa larga decadencia que nos pareceríamos más, guardando las distancias también a la Argentina, ¿no? Pero con Venezuela, hombre, hay mucha distancia, ¿no? O sea, mucha distancia, incluso hay mucha distancia, si me permitís decirlo, incluso al gobierno que había antes ya de la revolución bolivariana, ¿no? Eso quería preguntarte justo, Enrique. Hemos hablado con venezolanos que se han presentado de forma anónima para poder, porque claro, imagínate la situación allí que no tienen ni siquiera la libertad de poder exponerse y comentar lo que piensan porque pueden ser capturados. O sea, entonces se han presentado de forma anónima y nos contaban que sus padres y abuelos le contaban otra Venezuela. Una Venezuela en la que era rica, en la que era libre. Para poner en contexto, ¿cómo era ese contexto? ¿Cuál es la historia de Venezuela? ¿Cuál es esa Venezuela que ni siquiera nos imaginaríamos que era antes? ¿Y qué sucedió? O sea, ¿fue literalmente un golpe militar y ya está? ¿Y se acaba algo como podría ser lo de España? ¿Qué pasó exactamente? No del todo. No del todo. Vamos por partes, ¿no? O sea, Venezuela era tradicionalmente un país desarrollado, tanto para los cánones latinoamericanos como para incluso los cánones internacionales, ¿no? Era un país con muchos recursos naturales, con una población relativamente joven, era un país que recibía muchísima emigración de Europa, de países como España, y era un país que ya desde los años 50 empezó a exportar petróleo, ¿no? En cantidades relevantes. Y en el 73... Venezuela, creo que fue en el 73, pero en los años 70 nacionaliza la industria de los hidrocarburos, ¿no? Como hicieron muchos otros países en un momento en el que iban a vencer las concesiones. Bueno, Venezuela era en aquel momento un país más rico que España, mucho más rico que España, y uno de los países más ricos de América Latina. Había familias muy prósperas, había familias que se cuenta la anécdota, ¿no? Que ya en esos años y las décadas posteriores, pues que iban a Miami de compras, donde podías crear una empresa y podías crecer. Es decir, un país relativamente próspero. No era tampoco el país más próspero del mundo, no era Suiza, pero era un país relativamente próspero, con oportunidades y un país que podía soñar con ir a más. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo primero que ocurrió es que el gobierno venezolano empezó a hacer política con el dinero del petróleo. Vieron que era una fuente de dinero fácil y entonces empezaron a prometer muchísimas cosas, ¿no? Pues mucha asistencia social, pues muchas ayudas. Al final era la idea de, bueno, que el petróleo lo financie todo. Y claro, el problema es que el petróleo no puede financiarlo todo. Eso hay que tenerlo muy claro, salvo que seas un microestado, pues tipo Abu Dhabi o Kuwait. Evidentemente el petróleo no te va a permitir mantener un tren de vida elevado para decenas de millones de personas, ¿no? Entonces, lo primero es que empezaron a no preocuparse de lo importante, que era de que la economía creciese más allá del petróleo, de que la economía se diversificase, de que la economía se volviese cada vez más compleja, es decir, que hubiese actividades de más valor añadido, que no se dedicasen simplemente a perforar, extraer y vender, ¿no? Y eso, pues el gobierno no lo fue haciendo, y entonces lo que se generó cada vez más fue una sociedad, además con ese rasgo tan latinoamericano, ¿no? De muy estratificada, con una clase pues con muchos recursos y otra clase muy pobre y con servicios sociales, pero muy pobre, que sentía frustración por no estar entre los más afortunados.
Y el país se fue degradando. Es decir, el país seguía siendo rico para los casos latinoamericanos, pero evidentemente el país ya a escala internacional había cosas que no terminaban de carburar, ¿no? Y había un problema. La falta de diversificación económica hacía que cada vez que los precios del petróleo caían, cuando se producía una crisis de precios del petróleo, que es algo recurrente, es decir, cuando el ciclo del petróleo se daba la vuelta, claro, Venezuela entraba en crisis. El gobierno tenía que recortar, se quedaban sin recursos, la petrolera dejaba de contratar a las empresas locales, tenía que despedir gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, eso fue creando muchísimas olas de frustración y una sociedad cada vez más fragmentada. Y así, pues poco a poco, pues empezaron a promover muchísimos discursos también en la época de los 80 y principios de los 90, discursos muy rupturistas, discursos revolucionarios. Pues países como Cuba, como os contaba antes, promocionaron también la propagación de esos discursos pues contra el capitalismo. En aquella época además también era la época de la Guerra Fría, ¿no? Entonces también los bloques trataban de hacer su juego. Y poco a poco, pues evidentemente se fue generando una Venezuela que seguía siendo mucho más próspera de lo que fue después, pero donde estaba repleta de problemas y que además era muy inestable, ¿no? Tenía una situación de inestabilidad enorme porque básicamente dependía de los ciclos del petróleo. Y ahí es cuando gana las elecciones Hugo Chávez. Gana las elecciones, no hace ni un golpe de Estado. Claro, no. Hugo Chávez trata de dar un golpe de Estado, el golpe de Estado fracasa, es encarcelado, el gobierno de Venezuela al poco tiempo le indulta y pocos años después se presenta a las elecciones y las gana. También había que presentarse como demonios se puede votar por una persona que ha intentado dar un golpe de Estado unos años antes, ¿no? El caso es que él gana las elecciones prometiendo que, bueno, que sí, que iba a renunciar al marxismo, que él se había reconvertido, que eso del golpe, que tenía que quedar atrás. Pero bueno, era todo una cuestión de marketing. Entonces él llega, lo primero ya desde muy pronto empiezan a cooptar todas las instituciones del poder, tratar de hacerse con el control de todo, acabar con la pluralidad política, acabar con las fuerzas económicas que pudieran financiar movimientos alternativos, trata de controlarlo todo, ¿no? Crear el Estado autoritario en el que se convirtió Venezuela y a partir de ahí, pues a repartir las prebendas del petróleo, el dinero del petróleo en prebendas para ganar adeptos. Bueno, pues todo lo que es básicamente una política populista al más alto nivel, mientras ellos, claro, la élite se llevaba su buena parte, ¿no? Se llevaba la tajada, se llevaba, pues, aparte del poder, se llevaban un tren de vida muy elevado, sus hijos un tren de vida muy elevado, sus familiares un tren de vida muy elevado y además, pues, se aseguraban, pues, también tener los bolsillos bien llenos. Y así, pues, poco a poco, cada vez la cosa fue a peor. Y además, pues, ahí sí Hugo Chávez, además, se alineó o se vinculó, pues, con los movimientos, yo me atrevería a decir, más turbios, ¿no? O más negligentes respecto a los derechos humanos, pues como puede ser pues Cuba, o como puede ser Nicaragua de Daniel Ortega, o como puede ser la Rusia de Vladimir Putin, ¿no? Y así pues las cosas se fueron degradando hasta llegar a una situación de absoluta catástrofe. Es decir, no tiene su origen estrictamente en la llegada de la revolución chavista, porque para eso la revolución chavista tuvo que ganar unas elecciones y para ganar unas elecciones tuvo que tener el voto mayoritario de los venezolanos. Pero evidentemente, o sea, el chavismo ha sido la causa de convertir a Venezuela prácticamente en un estado subsahariano, el mayor desastre o uno de los mayores desastres económicos que hayamos podido conocer, probablemente el mayor de todos, pero las cosas también, digamos que antes tampoco era la Arcadia feliz, ¿no? O sea, al final, cuando no haces bien las cosas, cuando las instituciones se van degradando, cuando no abordas los problemas económicos, poco a poco el paso inexorable del tiempo va a hacer que las cosas no vayan a mejor sino a peor. Y a medida que se van yendo las cosas a peor, las instituciones son más frágiles, empiezan a surgir movimientos populistas, hay cada vez más problemas sociales y al final todo estalla, ¿no? Por eso entiendo que hay quien pueda comparar la situación de España con Venezuela, aunque a mí, insisto, me parece que es una completa exageración. Pero quizás se refieran a ese proceso lento de degradación y de no pensar en el futuro.